Con su permiso, mi general. Mi general. Buenos días, bienvenidos al Instituto de Historia y Cultura Militar. Este es un foro donde se habla de historia militar, pero no solo de historia militar, también se habla de historia en general. Es difícil disociar seguramente ambas cosas. Es un foro donde se habla de cultura militar, pero no solo de cultura militar, también de cultura en general. Y quiero darle la bienvenida estamos muy agradecidos que comparta con nosotros esta actividad que se llama Un libro, un café, que hemos tenido que adaptar un poco el formato por necesidades precisamente de agenda y bueno, yo creo que al final ha sido buena idea que empecemos tomando un café para que ahora se puedan sentar tranquilamente a escuchar a nuestra autora del libro. Yo les aconsejo que se acomoden en las butacas y se dejen llevar por esta apasionante ruta de manos de una excelente conductora, que es nuestra autora del libro, Eva Tobalina. Les recordamos también quiero recordarles, aprovechar que esta actividad incluye, para los que tengan tiempo y lo deseen, una visita posterior a la biblioteca, una visita guiada posterior a la Biblioteca Central Militar. Y también hay una exposición abierta que es muy interesante, que se llama La montaña nos une, 125 años de las unidades de montaña, que les invito también a que se pasen por ella. Eso está en el edificio, en el primer edificio, si miramos hacia Moncloa, es el edificio 1, ahí están los dos. Al finalizar ya lo que haremos será la gente interesada, las personas interesadas en ir a la visita guiada, quedaremos abajo entre los edificios y ya nos vamos para allá. Voy a presentar a la autora, Eva Tobalina Orá, es vitoriana de nacimiento, doctora en Historia Antigua y profesora universitaria. Cursó la licenciatura de Historia en la Universidad de Navarra, con media de sobresaliente, recibiendo el premio extraordinario de licenciatura. Posteriormente obtuvo el doctorado con sobresaliente cum laude por unanimidad con la defensa de la tesis sobre el cursus honorum senatorial durante la época Julia Claudia, que también recibió el premio extraordinario de doctorado. Sus líneas de investigación se han centrado en la administración de Roma, aunque en sus estudios y conferencias ha tratado prácticamente todas las civilizaciones e imperios antiguos: Roma, Grecia, Mesopotamia, Persia, en fin, toda la historia antigua. En la actualidad compagina su docencia como profesora de Historia en la Universidad Internacional de La Rioja, no sé si en alguna más, que lo he escuchado ayer, con la divulgación. Ha participado en ponencias sobre los videojuegos como herramienta de enseñanza de la historia. Ofrece también conferencias, como es esta, por supuesto, para diversas instituciones y entidades, como la Asociación Cultural Raíces de Europa, donde hay decenas, diría que algunas centenas de conferencias suyas, el Ateneo de Valencia y otras diversas. Sus conferencias en YouTube, más de 200 hasta el momento, son muy vistas y conocidas entre los aficionados a la historia antigua. Muchas de ellas tienen cientos de miles de visitas. Una de ellas he llegado a ver que tiene 1.800.000 visitas. Yo creo que es bastante interesante. En fin, como lo he escuchado alguna vez, tiene la fortuna de dedicarse a las cosas que más le gustan, como son la historia, la enseñanza y compartir sus conocimientos con nosotros, con el resto de personas. El libro que nos presenta hoy, Los caminos de la seda, del que nadie mejor que su autora nos puede hablar, por lo que yo le voy a ahorrar avances que considero innecesarios, analiza todos los aspectos de la ruta de la seda en sus 700 páginas y fue publicado en octubre del año pasado, yendo ya por su tercera edición. Creo que se está vendiendo bien, afortunadamente, y cosa que agradecemos. Pero yo, antes de acabar y de darle paso, quería comentarles por qué está aquí Eva Tobalina y descubrí alguna de sus cualidades que yo, en intercambio que hemos tenido de correos, he podido ver. A 1 de marzo, la directora de técnica de la biblioteca decide comprar, entre los libros que adquirimos habitualmente, pues Los caminos de la seda. Yo ni lo sabía. Yo tengo que reconocer
que soy un fan de la autora desde hace muchos años porque me gusta la historia antigua, no me gusta que me cuenten rollos innecesarios y sobre todo cosas que no sean reales, y prefiero ir a las fuentes de verdad de las que me puedo fiar, que son los profesores, los conferenciantes de prestigio. Y por eso llegué a Eva Tobalina y la he escuchado pues, muchísimas conferencias. O sea que yo no tuve nada que ver con la compra del libro, que pareció interesante a la biblioteca que se comprara. Cuando mi directora técnica, la directora técnica me lo dijo, que lo habíamos comprado, pues se me ocurrió la aventurada idea de intentar localizarla y ofrecerle que viniera a presentarnos su libro. Yo le mandé un correo a un correo genérico que tiene en la página web, pensando que en algún momento alguien me contestaría y supongo que diría algo así como muchas gracias por su interés, la agenda que tiene la profesora es apretada y ella no vive en Madrid y otra vez será. Muchas gracias por... Pero, bueno, yo al día siguiente abro el ordenador y lo primero que me encuentro es un correo de Eva Tobalina en la que me dice que me agradece muchísimo su propuesta. Lo primer correo que veo es uno suyo en el que me dice que me agradece muchísimo la propuesta que le he hecho, que tiene mucho interés en venir a vernos y que ella efectivamente venía a finales de mayo, estábamos hablando de marzo, ese correo de 1 de marzo, a finales de mayo que venía porque tenía que presentar el libro también y después irse a Armenia. Pues, evidentemente ella sí tiene una agenda complicada. Y que nada, y que facilitaba y que se ponía a mi disposición, a nuestra disposición para dar la conferencia de la forma y el modo que pudiéramos. Y así fuimos haciéndolo. De hecho, ella estaba iba a decir, unas 12 horas, no, 12 horas exactas, estaba firmando libros en el Ateneo de Madrid. O sea que se ha ido a la cama, entiendo, y se ha levantado y ha venido para acá. Y todo han sido facilidades, y ella no le importaba presentar su libro una vez y 2 veces venir a nosotros a vernos, con lo cual es muy de agradecer. Yo ya conocía su capacidad académica y divulgación, pero desde luego me sorprendió su generosidad, su amabilidad y su cercanía. Gracias, Eva. Estamos encantados de que se haya aproximado a nosotros, a los militares, un colectivo que ella me confesó que no conocía, pero también a los civiles, que nos acompañan y que yo les agradezco su presencia. Desde luego con la naturalidad y el cariño que nos ha demostrado. Muchas gracias, Eva. Y ya le dejo paso a ella para que nos hable de su libro, nunca mejor dicho, y ya verán cómo, ya les digo, acomódense y disfruten de la conferencia, que creo que va a ser así. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al coronel Rodríguez por su generosa presentación. No mentía cuando yo descubrí que me daban la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que pues, me sentí muy, muy, muy honrada. Para mí es una oportunidad fantástica. No conocía este lugar. Tener la oportunidad de conocerlo, de visitarlo, de hablar en un escenario tan bonito, pues con todos ustedes compartiendo, ¿no? Con tantos mandos y tantas personas importantes del ejército, que es una institución con la que efectivamente yo no he tenido nunca la fortuna de tener ningún contacto, pero desde luego que cuentan ustedes con todo mi respeto y mi admiración. Así que para mí, créanme, que no solo iba a dar facilidades, iba a poner todo lo que estuviera en mi mano para poder estar aquí con todos ustedes disfrutando de este ratito, ¿no? Disfrutando de este rato, de esta oportunidad de poder presentar aquí mi libro, pero también con un pequeño desafío añadido, porque el coronel Rodríguez ya me comentó que teniendo en cuenta que estábamos en un ámbito castrense, pues que mi presentación tenía que tener al menos algún contenido de ese tipo. Y si bien es cierto que yo estoy muy acostumbrada a hablar de conquistas, de batallas, de generales, de ejércitos y de estrategias militares, pues precisamente la ruta de la seda es algo que asociamos más bien con el intercambio mercantil y con la mezcla mínimamente pacífica de culturas, ¿no?
Así que, bueno, he intentado preparar para ustedes algo que sí que creo que tiene un componente militar, que tiene sobre todo un componente geopolítico, geoestratégico, y pido ya desde el comienzo de la intervención la captatio benevolentiae en el caso de que, pues no siendo yo versada en el vocabulario militar, pudiera cometer en algún caso pues alguna equivocación con alguno de los términos. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Ven que la presentación lleva el título de Los caminos de la seda, la estepa y los imperios agrícolas. Y es que el camino que nosotros asociamos más generalmente con la ruta de la seda, una de las primeras cosas que yo explico en el libro es que no hay una ruta de la seda, hay varios caminos de la seda, pero sí que es cierto que el recorrido que asociamos de manera más general con la ruta de la seda, y que es este que tienen ustedes marcado en color amarillo en la diapositiva, que nace en el Valle del Río Amarillo, en el norte de China, y atraviesa Asia Central y Persia y Mesopotamia, y finalmente culmina en el Mediterráneo, en Constantinopla, en Alejandría, en Antioquía. Este camino que ven ustedes aquí marcado estaba a caballo, discurría por una frontera entre dos mundos muy diferentes. Al sur del camino, en lo que hoy es China, en lo que hoy es Persia, en lo que hoy es Mesopotamia, en lo que hoy es Siria, en lo que hoy es Egipto, en lo que hoy es Turquía, el camino discurría por el territorio de los imperios agrícolas. Discurría por el territorio de grandes construcciones políticas orquestadas alrededor de pueblos sedentarios que habitaban enormes ciudades y que tenían pues lo que podríamos nosotros llamar una civilización, ¿no? De hecho, son las grandes civilizaciones de la Tierra, han germinado muchas de ellas alrededor de la ruta de la seda, el imperio chino, el imperio persa, el imperio parto, el imperio romano. Pero justo al norte de por donde discurren estos caminos se encuentran las gigantescas estepas de Asia, las inmensas llanuras que arrancan en lo que hoy es Mongolia, que atraviesan todo lo que hoy es Kazajistán, todo lo que hoy es Rusia, el sur de Rusia, y llegan finalmente a las llanuras al norte del Mar Negro, en lo que hoy es Ucrania. Y esos territorios eran el ámbito de existencia, eran el mundo en el que vivían unos pueblos completamente diferentes a los grandes imperios agrícolas que había al sur. Esas gigantescas llanuras de Asia eran el ámbito donde movían sus rebaños los pueblos nómadas de la estepa. Gentes completamente diferentes, que no se dedicaban a la agricultura sino a la ganadería, que no habitaban grandes ciudades sino que vagaban errantes con sus rebaños por las inmensas llanuras de Asia y que eran gentes curtidas por el entorno durísimo en el que ellos vivían, jinetes indómitos, arqueros expertos y que carecían de casi todo y llevaban una existencia muy dura recorriendo con sus rebaños las estepas de Asia. Y como les decía, justo donde se encuentra el corazón de la ruta de la seda, en los puntos que nosotros asociamos de manera más instintiva con el recorrido, en la zona del actual Uzbekistán, donde está Samarcanda, donde está Bukhara, donde está, pues ya ven, se lo he marcado con el círculo negro, justo la zona donde el camino llega a su parte central. Ahí es donde esos dos mundos, el mundo de los jinetes nómadas de la estepa y el mundo de los grandes imperios agrícolas del sur, se encuentran. De tal manera que lo que hoy es Kazajistán, Uzbekistán, se han dado en llamar muchas veces la puerta de las estepas, la puerta de la estepa. Al norte están las llanuras de Asia, al sur está en el territorio del imperio persa, de los sucesivos imperios persa, en el centro, en lo que hoy es Uzbekistán, las ciudades Samarcanda, Bujará, estaban habitadas por gentes de etnia persa y de lengua persa,
pero los desiertos, el desierto del Kizilkum, en lo que hoy es Uzbekistán, el desierto del Karakum, en lo que hoy es Turkmenistán, estaban habitadas por nómadas que atravesaban esta puerta de la estepa y se movían por el territorio, ¿no? Así que aquí había una especie de membrana levemente permeable que permitía que esos dos mundos coexistieran en este entorno. Pues bien, yo quería decirles o quería darles una serie de pautas de cómo ha sido la interacción entre los jinetes de las llanuras y los imperios agrícolas a lo largo de la historia y vinculado con la ruta de la seda, y lo primero que me gustaría decirles es que, curiosamente, esta puerta de las estepas, este lugar donde los dos mundos se unen, solo se abre en una dirección. Los pueblos de la estepa, como vamos a ver a lo largo de la conferencia, han invadido en muchísimas ocasiones, casi podría decir que incontables ocasiones, el territorio de los imperios agrícolas, han podido pasearse por los dominios de sus civilizados vecinos del sur y, sin embargo, los imperios agrícolas, incluso los más grandes, han fracasado sistemáticamente en el afán de atravesar la puerta de las estepas y apoderarse de las inmensas llanuras de Asia. Y para muestra un botón, a mediados del siglo VI a.C. nace uno de los más grandes imperios de la antigüedad y uno de los grandes imperios de la historia, el imperio persa aqueménida, fundado por Ciro el Grande a mediados del siglo VI a.C. Este imperio persa aqueménida fue en su momento la construcción política y militar más poderosa de la tierra. Sus dominios arrancaban en lo que hoy es Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán, llegó a estar en manos del imperio persa aqueménida, abarcaban lo que hoy es Irán, lo que es Mesopotamia, Irak, llegaron a controlar el levante mediterráneo, Egipto, el valle del Nilo, incluso toda la península de Anatolia, y como bien saben ustedes, los persas aqueménidas con Darío y con Jerjes se enfrentaron en dos guerras absolutamente épicas, las guerras médicas a las polis griegas, a las polis helenas, ¿no? O sea, estamos hablando de un imperio, este imperio persa aqueménida, que tiene una maquinaria bélica, una capacidad de movilizar hombres y recursos como no se había visto en la historia de la humanidad. Pues bien, a finales del siglo VI a.C., el fundador del imperio persa aqueménida, Ciro el Grande, que había conquistado Mesopotamia, que había conquistado Anatolia, que se había apoderado de buena parte del levante mediterráneo, que era uno de los grandes conquistadores de la historia de la humanidad, decide presentarse en Asia Central. Decide presentarse en la puerta de las estepas, en las orillas del río Yaxartes, que hoy conocemos como Sirdaria, con la idea de hacerle la guerra a un pueblo nómada, a un pueblo de jinetes de las llanuras que vivía en la zona de lo que hoy es Kazajistán y que se llamaban los masagetas, y que era una tribu emparentada con los escitas, con los pueblos nómadas que controlaban todas esas llanuras. Ciro el Grande había derrotado a los babilonios, había derrotado a los lidios, había derrotado a las gentes del levante mediterráneo, había derrotado a su propio abuelo para apoderarse del imperio persa aqueménida, pero cuando cruzó la puerta de las estepas, cuando se adentró en lo que hoy es Kazajistán, fue sorprendido por los jinetes de las llanuras, por los habilísimos arqueros de la estepa, y Ciro el Grande, el hombre más poderoso que había conocido el mundo hasta ese momento, acabó derrotado por una insignificante tribu de las llanuras de Asia y, quiere la tradición, al menos así nos lo cuenta Heródoto, acabó decapitado y con su cabeza sumergida en un odre de sangre, para que, en palabras de la reina Tomiris, a la que aquí vemos muy favorecida en este cuadro de época moderna, para que, en palabras de la reina de los masagetas, adoradores del sol, la reina Tomiris, pudiera de esa manera saciar
su sed de sangre, ¿no? Has venido aquí a hacerme la guerra, pues sediento de sangre, pues ahora yo me voy a asegurar de que puedas saciar tu sed. 200 años después, otro de los grandes, si no el más grande de los conquistadores de la historia antigua, Alejandro el Grande, el rey de Macedonia, este hombre al que absolutamente nada se le ponía por delante, que fue capaz de derrotar al imperio persa aqueménida, a esta gran maquinaria que aspiraba a llegar a los confines de la tierra, que se adentró en lo que hoy es Pakistán, en el Valle del Indo, que derrotó allí al rey del norte de lo que hoy es Pakistán, al rey Poro, que construyó el imperio más grande que había conocido el hombre hasta ese momento, después del imperio de los persas aqueménidas. Alejandro, que conocía muy bien a Ciro el Grande, al fundador del imperio persa, Alejandro, que era admirador de Ciro el Grande, el fundador del imperio persa aqueménida, llegó hasta el río Yaxartes, hasta el río Sirdaria, hasta lo que hoy es Kazajistán, la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán, se asomó al otro lado, tuvo un par de escaramuzas, de pequeñas batallas de tanteo entre la caballería macedonia y la caballería de los jinetes de la estepa, y Alejandro Magno, el hombre que soñaba con llegar al fin del mundo, el hombre que soñaba con crear un imperio universal, se dio la vuelta, volvió a cruzar el río Yaxartes, regresó a la comodidad de las tierras mínimamente civilizadas y se limitó a fundar sobre un viejo puesto de avanzada persa, sobre una ciudad a orillas del río Yaxartes que había fundado Ciro el Grande 200 años atrás para vigilar a los masagetas, a las gentes de la estepa. Sobre ese puesto de avanzada persa, Alejandro fundó la más alejada de sus colonias, la última de sus fundaciones, que se llamó, la tienen ustedes ahí marcada con el circulito rojo, se llamó Alejandría Escaté, Alejandría la última en griego, como una manera de vigilar mínimamente la frontera entre la estepa y los imperios civilizados, y después decidió darse media vuelta y dedicarse a tratar de conquistar la India, el subcontinente indio, que en comparación con las inmensas llanuras de Asia le parecía una cosa más fácil de dominar. Así pues, tenemos que esta gente de la estepa es temible y ha sido capaz de infundir respeto incluso a los grandes conquistadores que en el mundo han sido. Pero estos pueblos de la estepa no solo se limitan a defenderse de aquellos que pretenden atacarles, sino que como viven en estas llanuras, sometidos a las inclemencias de un clima tremendo, de un clima continental extremo, y dependen de la naturaleza y de sus rebaños, con frecuencia los pueblos de la estepa se quedan cortos de recursos, con frecuencia necesitan completar sus escasas fuentes de alimentación saqueando a sus vecinos agrícolas del sur. Así que estos pueblos tradicionalmente, por eso les decía que podríamos decir que han realizado infinidad de incursiones, tradicionalmente cuando tienen un invierno malo, cuando las cosas vienen mal dadas en las estepas, montan en sus caballos, galopan hacia los oasis y las ciudades de sus vecinos del sur y los saquean para compensar su precaria economía, ¿no? Así que estos pueblos de la estepa han caído con mucha frecuencia sobre sus vecinos y les han obligado a defenderse, les han obligado a tratar de protegerse de estas, además, impredecibles incursiones de los jinetes nómadas del norte. Y bueno, uno de estos jinetes nómadas, uno de estos pueblos que han atacado con frecuencia a sus vecinos, reciben el nombre, para nosotros un poquito extraño, todavía escitas, pues nos puede resultar algo familiar, de los Xiongnu, a los que ven aquí
ven a un jinete, Xiongnu, a lomos de su caballo, ahí tienen uno de los arcos característicos que usaban estos pueblos de la estepa, siempre un arco corto que sea fácil de manejar montados en el caballo, pero que tenga mucha fuerza tensora para que las flechas penetren en la armadura del enemigo, ¿no? Bueno, pues estos Xiongnu, a mediados del primer milenio antes de Cristo, hace 2500 años, atacaban constantemente a sus vecinos agrícolas del sur, que eran ni más ni menos que el Imperio Chino, el Imperio Chino. Y uno de los motivos por los que nace el Imperio Chino, una de las causas por los que el primer emperador de la dinastía Qin funda en el siglo III a.C. el Imperio Chino, es para defenderse más fácilmente de los incesantes ataques de estos jinetes nómadas del norte. Y una de las primeras grandes cosas que va a hacer el primer emperador del Imperio Chino, el primer emperador de China, es construir una gran muralla. Ven ustedes el trazado primigenio que tuvo la Gran Muralla, precisamente la obra arquitectónica que nosotros más asociamos, que consideramos más emblemática del Imperio Chino. Bueno, pues la Gran Muralla se construye para defenderse de los Xiongnu, como una manera de frenar las constantes incursiones que realizaban estos pueblos nómadas de la estepa. Otra de las reglas, no sé si escritas o no, de las interacciones entre los pueblos civilizados y los nómadas de la estepa es que las murallas rara vez consiguen frenarlos, ellos encuentran la manera de superar, de rebasar estos muros, y después de que fracasara la construcción de la Gran Muralla no consiguió frenar a los Xiongnu, los chinos trataron por todos los medios de intentar convencer a los jinetes de la estepa de que no les atacaran. Fracasaron las medidas defensivas, trataron de enviarles tributos en forma de seda y productos de lujo, a ver si hacían que los jinetes nómadas de las llanuras se vieran ablandados por el contacto con las mercancías de lujo que les mandaban los chinos. No funcionó, los Xiongnu se hicieron todavía más aficionados a esas mercancías de lujo y redoblaron sus esfuerzos por apoderarse de ellas, trataron de establecer alianzas estables mediante los enlaces matrimoniales. Vamos a casar a nuestras autoridades o a nuestros notables chinos con princesas Xiongnu, a ver si estableciendo alianzas matrimoniales la cosa funciona. Las princesas Xiongnu que se casaban con los príncipes chinos bajaban a abrir las puertas de las ciudades para permitir a los invasores nómadas penetrar con más comodidad en los asentamientos urbanos. Esto tampoco funcionó ni remotamente, y al final los chinos, desesperados, trataron de buscar aliados para orquestar una gran alianza en contra de los Xiongnu y ver si de alguna manera conseguían frenar sus incursiones. Había un pueblo que se llamaba los Yuezhi, que también era un pueblo nómada, un pueblo que había sido expulsado del lugar donde ellos vivían en el noroeste de lo que hoy es China, precisamente por los Xiongnu. Estos Yuezhi, ahí tienen ustedes el Imperio Chino de los Han, los Xiongnu, tienen a los Yuezhi. Estos Yuezhi habían, como les digo, sido expulsados, habían acabado asentándose en el norte de lo que hoy es Afganistán, en un territorio que en la antigüedad se llamaba Bactria, y cuando los chinos supieron de la existencia de estos Yuezhi, que habían sido derrotados por los Xiongnu, permítanme el trabalenguas, decidieron enviar un emisario, un embajador, para orquestar una gran alianza, como les digo, y ver si esta alianza les ayudaba a frenar los ataques. Ese embajador es uno de los hombres más populares de la historia de China, se llamaba Zhang Qian,
consiguió atravesar el territorio Xiongnu, fue hecho prisionero por los Xiongnu, pero luego consiguió escapar, recorrió el territorio de lo que hoy es el noroeste de China, la zona de lo que hoy es Asia Central, llegó desde el norte de China al norte de lo que hoy es Afganistán, consiguió entrevistarse con los líderes yuezhi y los líderes yuezhi le dijeron que ellos venían huyendo de los Xiongnu, que se habían refugiado allí en el norte de Afganistán, que a su anterior caudillo, que había sido derrotado por los Xiongnu, siguiendo la costumbre de los nómadas de la estepa, le habían cortado la cabeza, le habían pelado el cráneo, habían bañado su cráneo en oro y el jefe de los Xiongnu usaba el cráneo del jefe de los yuezhi para beber y que no les quedaban ganas ni ánimos para aliarse con los chinos y volver a hacer la guerra a los temibles Xiongnu, ¿no? Así que, pues, Zhang Qian, 16 años después de haber abandonado China, después de haber caído 2 veces prisionero de los Xiongnu, a la ida y a la vuelta de su viaje, que su embajada había fracasado. Por fortuna, en el ínterin, Zhang Qian había descubierto que en la zona de la Puerta de las Estepas, en la zona de lo que hoy es Uzbekistán, en la zona de lo que hoy es Kazajistán, había oasis con gentes agrícolas, con grandes ciudades, lugares donde había demanda de las mercancías chinas, y esta embajada, que militarmente y políticamente fue un fracaso, fue un gran éxito económico, porque animó a los chinos a mercadear y a extender su influencia hacia el noroeste, animó a los chinos a establecer relaciones con las gentes de Asia Central, y esta embajada de Zhang Qian se considera, finales del siglo II a.C., el punto de partida, el nacimiento de la ruta de la seda. Así que ya ven ustedes cómo los ataques de unos jinetes nómadas de las estepas de lo que hoy es Mongolia acabaron provocando de rebote el nacimiento del camino mercantil más célebre de la historia de la humanidad. La tercera de las grandes normas que giran alrededor de la relación entre los jinetes de las estepas y los imperios civilizados es que muchas veces los jinetes de la estepa, en tiempos de paz, pueden llegar a establecer relaciones simbióticas, pueden llegar a establecer relaciones de provecho mutuo con los vecinos civilizados del sur para proveerse de lo que necesitan. En las llanuras de Asia, en las estepas, pues no tienen prácticamente de nada, y una manera pues de proveerse de algún tipo de objeto de lujo, de algún tipo de objeto que vaya más allá de lo que producen los rebaños y los ganados, es establecer, como les digo, algún tipo de relación simbiótica con sus vecinos del sur. Y un buen ejemplo nos lo proporcionan unos pueblos que han marcado la historia de la humanidad y que hicieron su entrada en la historia del mundo en el siglo VI después de Cristo. Esos pueblos son los turcos, los pueblos túrquicos, que provienen... Uy, perdón. Aquí. Ahora. Que provienen de la zona de lo que hoy es Kazajistán, de la zona que se encuentra entre Kazajistán y China, de la zona en torno al macizo del Altai, que les estoy marcando en el mapa con la diapositiva, y que empezamos a tener noticia de la existencia de los turcos en este territorio entre el mar Caspio y lo que hoy es Mongolia, como les digo, en el siglo VI después de Cristo. Estos turcos, por cierto, se consideran los hijos de la loba. Ellos piensan que una loba que se unió a un chico que vivía en estas llanuras
y que la loba y este chico tuvieron un montón de hijos, los ven ustedes aquí, no puedo darles detalles exactamente de cómo se produjo este proceso, pero bueno, el caso es que pues, entre la loba y el chico pues, nacieron un montón de niños y bueno, pues estos niños se consideran la etnogénesis, los antepasados de los pueblos turcos. Por eso el animal todavía hoy de los turcos, en todas las llanuras, desde Kazajistán hasta Turquía, el animal de los turcos es el lobo, es el símbolo que ellos tienen de los pueblos turcos, ¿no? Entonces, hay una organización turca, panturca muy famosa, que son los lobos grises, no por casualidad, son los hijos de la loba. Si van ustedes a Turquía y también a otros países, allá donde hay nacionalistas turcos, van a ver ustedes ese símbolo, el símbolo del lobo, de su animal totémico, de su antepasado, y ahí ven ustedes una especie de runas, que es el nombre, el etnónimo de estos turcos del siglo VI después de Cristo, ¿no? Y todavía hoy les he traído esta imagen, que es contemporánea, es de ahora, es de Turquía. Todavía hoy los nacionalistas turcos hacen un gesto un poco raro, que uno lo puede ver y le puede llamar a cierto desconcierto. Permítanmelo, no estoy insultando a nadie, estamos aquí reproduciendo lo que hacen en la diapositiva. Los nacionalistas turcos hacen este gesto en sus manifestaciones, que es ni más ni menos que la cabeza del lobo, la cabeza de la loba, el animal al que ellos consideran su antepasado totémico y el símbolo de sus pueblos, ¿no? Bueno, pues estos turcos que surgen en el siglo VI después de Cristo es cuando entran en la historia y son los antepasados de los turcos selyúcidas y los antepasados de los turcos otomanos, se llaman turcos celestiales y tienen las típicas características de los jinetes de las llanuras. Tienen una caballería ligera, con una enorme movilidad. Ven ustedes aquí este señor, llevaban ellos largas trenzas que eran características de los turcos. Después de los ataques de la caballería ligera, que atacaba con sus arcos, tenían una caballería pesada, acorazada, tanto el jinete como la montura, que cuando los arqueros de la caballería ligera habían roto un poco, habían debilitado las filas del enemigo, llegaba la caballería pesada con estas grandes lanzas que ven ustedes aquí, caía sobre las filas un poco ya dispersas de los adversarios con una fuerza tremenda. Estos turcos celestiales llegaron a crear un imperio, el que se conoce como Primer Imperio Turco, de tamaño descomunal, entre el Mar de Aral, entre la Puerta de las Estepas, entre lo que hoy es Kazajistán y la península de Corea, la zona de Manchuria, lo que es el norte de China. Y estos turcos celestiales tuvieron unos enfrentamientos tremendos con los chinos, con sus vecinos del sur. Pero en este caso, los chinos de la dinastía Tang consiguieron derrotar a los turcos celestiales y consiguieron convertirlos en sus vasallos. Y empezó una etapa de paz, una etapa de buen entendimiento entre los turcos celestiales, los chinos y los habitantes de la Puerta de las Estepas, los habitantes de Samarcanda y Bujara. Los pueblos de la estepa tienen una gran cualidad que les distingue, y es que saben reconocer y aprovechar el talento de sus vecinos. Y los pueblos de la estepa reconocen que ellos no son gobernantes, que ellos no son artesanos, que ellos no son mercaderes, y no tienen nunca el empacho de emplear a sus vecinos sedentarios para que realicen esos servicios. Pues bien, a partir del siglo VII después de Cristo, en el territorio de lo que hoy es Uzbekistán, lo vemos aquí un poquito más de cerca, en torno a los oasis de Samarcanda y de Bujara, que ya eran grandes ciudades caravaneras de los caminos de la seda, los turcos que vivían en los desiertos que había en torno a los oasis
se entendieron con los reyes de los oasis y colaboraron con ellos en un periodo de paz y de buen entendimiento. A esa etapa pertenece uno de los frescos más hermosos del arte de Asia Central, que se conserva en el Museo Arqueológico de Samarcanda, que es este que ven ustedes aquí. El fresco se llama el fresco de los embajadores y cuenta cómo a la corte del señor de los turcos celestiales en Samarcanda venían, gracias a esta época de paz, embajadores de todos los rincones. Y cuando digo de todos los rincones, digo de todos, porque aquí arriba tienen ustedes unos embajadores coreanos que están llegando a Samarcanda a entrevistarse con el señor de los turcos celestiales, y aquí pueden ver ustedes las largas trenzas, las largas coletas que les llevan por debajo de la cintura a los jinetes de las estepas, y en este otro lado tenemos estos otros señores con estas vestimentas tan maravillosas que son los embajadores del Imperio Persa, que también habían acudido a Samarcanda a entrevistarse con el señor de los turcos celestiales. Y aquí debajo tenemos otra parte del fresco de los embajadores donde vemos unas princesas chinas, porque los chinos también acudían en este momento a Samarcanda, a Asia Central, a entrevistarse con estos turcos celestiales, ¿no? Entonces, a veces estos jinetes indómitos y terribles de las llanuras de Asia, pues pueden también establecer buenas relaciones con sus vecinos. Fue gracias a los turcos celestiales, gracias a estos jinetes que dominaban las llanuras entre el Mar Negro y el norte de China, que a mediados del siglo VII después de Cristo se podían enviar embajadas con toda tranquilidad a través de las estepas y de los campamentos de los turcos celestiales entre las orillas del Mar Negro, territorio donde se encontraba el Imperio Bizantino y el Imperio Chino, embajadas que atravesaban el territorio, los miles de kilómetros que hay entre Constantinopla y Chang'an, la capital imperial china en el valle del río Amarillo, gracias a la protección y a las facilidades de comunicación que les daban los turcos celestiales, ¿no? Los jinetes de las estepas de Asia. Y bueno, la cuarta de las normas que yo les quería dar acerca de estas complicadas relaciones entre estos dos mundos que se encuentran alrededor de la ruta de la seda es que los pueblos de la estepa, ya les he dicho que la puerta de las estepas solo se abre en una dirección, no se abre para nosotros, los sedentarios, no podemos derrotar a los nómadas, pero que sí que se abre en la dirección contraria. Los pueblos de las estepas no solo saquean a sus vecinos del sur, sino que a veces pueden apoderarse también de sus territorios. Y tenemos muchísimos ejemplos de pueblos de las estepas que se han apoderado de los territorios de sus vecinos agrícolas. Los persas y los medos originariamente eran escitas, originariamente eran nómadas que se establecieron en los valles al este de la cordillera de los Zagros. Los partos, otro de los grandes imperios de la antigüedad, originariamente los partos eran un pueblo de las estepas que vivía en las orillas del mar Caspio, que se apoderaron de Persia y de Mesopotamia. Y así podría hablarles de muchos, pero los más conocidos, con mucha diferencia, de los pueblos de la estepa que cayeron sobre como un vendaval, iba a decir, como una horda mongola sobre los territorios de sus vecinos agrícolas y sedentarios, pues son los mongoles, que comandados por este caballero que ven ustedes aquí, por Temujin, por Gengis Khan, en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XIII, se expandieron a una velocidad vertiginosa tanto por el este como por el oeste. Las tribus nómadas normalmente son independientes,
la propia vida errante de la estepa lleva a las tribus a llevar su propia vida, ¿no? a separarse entre sí, a no convivir en un mismo espacio, hay que desperdigarse por los pastos y por las llanuras, y por eso en la estepa las alianzas políticas son muy volátiles y los imperios nacen y desaparecen con gran velocidad, porque las gentes de la estepa son ferozmente independientes y en cuanto han cumplido el objetivo que les llevó a aliarse, vuelven a desperdigarse de nuevo. Una de las genialidades de Gengis Khan es que fue capaz de urdir una gran alianza de tribus mongolas, urdir una gran alianza de tribus de la estepa y fue capaz también de proporcionarles constantes objetivos militares. Lo que buscaban estas gentes era riquezas y botín para que permanecieran unidos el tiempo suficiente para que Gengis Khan pudiera orquestar alrededor de esa frágil alianza un reino, un imperio, el imperio mongol. Así que en este afán, aquí tenemos, pues, es una película, ¿no? Pero nos podemos imaginar lo que debe de ser, pues, ver marchar contra uno a estos jinetes de Asia. La genialidad, como les digo, de Gengis Khan es que fue capaz de proporcionar botín y conquistas y saqueos durante 20 años a las tribus que se sumaron a su alianza. Se apoderaron primero del territorio del norte de China, se apoderaron después del territorio de Asia Central, fue en la mezquita Al-Jama de Bukhara, en el corazón de la ciudad de Bukhara, donde Gengis Khan les dijo a los aterrorizados habitantes del oasis que él era el azote de Dios y había venido a castigarles por sus pecados. Se expandieron por el norte de lo que hoy es Afganistán, se expandieron por el norte de lo que hoy es Persia e incluso llegaron hasta la zona de lo que hoy es la Transcaucasia, de Armenia, de Georgia y al este de Europa, ¿no? A las llanuras de lo que hoy es Ucrania. Y las conquistas de Gengis Khan las continuaron sus hijos y sus nietos, las continuaron Ogodei, que sucedió a Gengis Khan, Guyuk, nieto de Gengis Khan, que sucedió a Ogodei, Monke y finalmente Kublai Khan, ¿no? Que nieto también de Gengis Khan, pues sucedió a su hermano mayor y a su primo en el gobierno de los territorios de los mongoles. Hasta que en la segunda mitad del siglo XIII, en apenas 50 años de conquistas velocísimas, porque esa es otra de las características de los jinetes de la estepa, se mueven con una velocidad pavorosa que las infanterías ligeras y pesadas, características de los pueblos agrícolas, no pueden contener, no pueden hacer frente. Para mediados del siglo XIII, los mongoles ya habían construido el imperio más grande que en el mundo había sido. Un imperio que no cabe en la diapositiva, es todavía más grande que el mapa que tenemos aquí, un imperio que arrancaba en la península de Corea, que fue conquistada por los mongoles, que abarcaba todo lo que hoy es China, que llegaba en el sudeste asiático a lo que hoy son Vietnam y Camboya, porque en aquellas selvas también combatieron los mongoles, que abarcaba todo lo que hoy es Asia Central, Mongolia, naturalmente, el sur de Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Afganistán, el Valle del Indo, lo que hoy es Pakistán, hasta ahí también llegaron Irán, Persia, Mesopotamia, Siria, incluso llegaron a saquear la zona de lo que hoy es Anatolia y Georgia, y en el este de Europa los mongoles llegaron hasta el valle del Danubio, derrotaron al rey de Hungría y saquearon ciudades tan europeas como Cracovia en el sur de Polonia y llegaron a poner prácticamente cerco a Budapest, a la capital de lo que era entonces el Reino de Hungría, ¿no? O sea que incluso llegaron a llegar no a Europa del Este, a Europa Central. Pero en este proceso de vertiginosas y pavorosas conquistas,
Y en el transcurrir de estas 3 generaciones, Gengis Khan, sus hijos y sus nietos, se produjo un proceso al que los jinetes de la estepa no pueden escapar. Cuando se asientan en territorio sedentario, inevitablemente los jinetes se bajan del caballo, se ponen lujosas vestiduras, se visten de seda y oro, comen en vajillas de plata. Hombres que vivían a lomos de sus caballos comiendo mijo y leche de burra fermentada, se acostumbran a las delicias de su civilización e inevitablemente no solo pierden su condición de nómadas, sino que acaban abandonando también sus instintos conquistadores. Aquí tenemos a Kublai Khan, pues después de Gengis Khan, el más célebre de los grandes khanes de los mongoles, el que es contemporáneo de Marco Polo, y Marco Polo nos dice que cuando llega a la corte de Kublai Khan, que había abandonado la religión chamánica de la estepa, que no era tengriano, sino que se había convertido al budismo, que se encuentra un señor rechoncho, afable, educadísimo, que recibe a Marco Polo, a su padre y a su tío absolutamente encantado, que les pregunta todo tipo de cosas, que tiene una cultura fascinante, que vive en un palacio, no ya en la estepa, sino que vive en un palacio en Pekín, rodeado de obras de arte. Y bueno, todavía Kublai Khan era un hombre que le encantaba comer, eso le acabó llevando a la tumba, le encantaba beber, no se sabe cuál de las dos aficiones le condujo a la muerte realmente, pero era un hombre que le encantaba comer. Otro de los rasgos de los pueblos de la estepa es que les encantaba el alcohol, les encantaban las borracheras, pero es que el heredero de Kublai Khan, que fue su nieto, cuando se murió, ni siquiera bebía, se había hecho abstemio y vegetariano. Y tienen ustedes aquí a un descendiente de Gengis Khan, el azote de Dios, el pavor del mundo, que se ha convertido en un señor budista, vegetariano, pacífico, que ni siquiera prueba el alcohol y que trata de prohibir ese vicio, ¿no? O sea, la mutación en estos conquistadores temibles acaba siendo inevitable en el transcurso de unas pocas generaciones. Y bueno, otro de los hijos de los turcos, de los que hemos hablado antes, otra de las iteraciones de los pueblos turcos son los turcos otomanos, que esto ya sí que nos quedan muy cercanos, o no sé si cercanos, pero conocidos desde luego que sí, ¿no? Y que estaban destinados a convertirse en uno de los archienemigos del Imperio Español. No, bueno, pues van a ver ustedes cuántas cosas en realidad les tenemos que agradecer a los turcos otomanos. Los turcos otomanos llegaron a Anatolia, que es de donde emprendieron su conquista de Europa, llegaron a Anatolia en época medieval con los turcos selyúcidas, que fue pues, otra iteración de los pueblos túrquicos. Cuando los turcos otomanos o los selyúcidas llegaron a Anatolia, causaron auténtico pavor entre la población. No solo entre la población cristiana de la península de Anatolia, también entre la población musulmana. Uno de los secretos de la movilidad y de la facilidad para conquistar de los pueblos túrquicos es que eran un pueblo en marcha. Por delante iban los jinetes, los arqueros, los lanceros, la caballería ligera y pesada, pero por detrás, a no mucha distancia, venían las mujeres con los carros, los niños y los rebaños. De tal manera que eran las mujeres, los ancianos, los niños, los que por detrás se encargaban de forrajear, se encargaban de la intendencia, venían con sus rebaños, que eran decenas, no miles, decenas de miles de cabezas de ganado, de tal manera que el ejército, a unos pocos días de distancia, siempre tenía detrás de sí a su familia encargándose, porque las mujeres de la estepa eran igual de indómitas que sus maridos, encargándose de todo lo que tenía que ver con la intendencia.
Pero claro, cuando caen sobre llanuras cultivadas, sobre territorios agrícolas, estas gentes de la estepa, con sus miles de cabezas de ganado, con sus carros, con sus caballos, cada jinete mongol llevaba 1 o 2 caballos de repuesto y se podía ir cambiando sobre la marcha para mantener rápidamente la velocidad de avance, pero los caballos comen el normal y los de repuesto. Era como si cayera una plaga de langosta. Devastaban absolutamente todo. Los sembrados que no se los comían los pisaban, los graneros que no vaciaban para alimentarse se los llevaban como botín. Y allí donde pasaban, pues en palabras que se atribuyen a Atila, el Huno, otro de los pueblos de la estepa, allí es que no volvía a crecer la hierba. Y los turcos, que entraron llamados por los califas musulmanes, se encontraron con que la propia población musulmana suplicaba a las autoridades que alejaran a esas gentes de ellos, porque es que, como les digo, allá por donde pasaban, arrasaban absolutamente todo. Y de hecho tenían que estar constantemente moviéndose en busca de nuevo forraje y de nuevo botín. Pero, siguiendo esta norma invariable que les he mencionado antes, los turcos otomanos acabaron asentados en el extremo occidental de Anatolia, se hicieron aceptablemente sedentarios, aunque mantuvieron sus costumbres ganaderas, se fueron civilizando y desde el extremo occidental de Anatolia, como todos ustedes saben, los otomanos se convirtieron en uno de los grandes imperios del final de la Edad Media, y sobre todo de la Edad Moderna. Se apoderaron de los Balcanes, de Siria y Mesopotamia, de Egipto, del norte de África, llegaron a asediar en 2 ocasiones Viena, conquistaron Constantinopla en 1453, la antigua capital del Imperio Bizantino, y se convirtieron en los archienemigos de la mayor parte de los reinos europeos, a los que no solo combatían directamente, pues particularmente la República de Venecia, que fue la gran enemiga en Oriente del Imperio Turco Otomano, pero a los que también asediaban a través de los piratas de Berbería, a través de los piratas berberiscos que caían sobre las costas de Italia, sobre las costas de España, sobre las costas de los Balcanes que todavía permanecían cristianos en busca de esclavos y de botín. De tal manera que ya a finales del siglo XV no solo mercadear, no solo recorrer con riquezas el Mediterráneo en busca de los productos de la ruta de la seda, de este camino que les he mostrado en la primera diapositiva, no solo mercadear se había convertido en algo peligroso en el Mediterráneo, sino que incluso vivir a orillas del Mediterráneo se había convertido en algo peligroso para los cristianos y muchas poblaciones se retiraron al interior o se fortificaron tratando de defenderse una vez más de los ataques de estos ya antiguos, ahora ya sedentarizados pueblos de la estepa. Y al apoderarse del Mediterráneo oriental y de todos estos territorios, los turcos otomanos bloquearon a los europeos el acceso a los caminos de la seda que discurrían por este territorio a caballo entre la estepa y los imperios agrícolas y que permitían que las mercancías de lujo provenientes de Oriente llegaran hasta el Mediterráneo y Europa. Y fue este imperio turco y el cierre de las fronteras y el peligro que suponía comerciar en el Mediterráneo que provocaron los otomanos lo que hizo que los europeos más occidentales de todos, esto es, los portugueses y los españoles, empezaran a devanarse los sesos sobre una manera alternativa de llegar a las ricas, de acceder a las ricas mercancías de Asia, a la seda, a la porcelana, a las especias, a la pimienta, a la canela, al clavo, a la nuez moscada, que eran tan importantes en la cocina tardomedieval y de la Edad Moderna. Y fue así, gracias, en último término, al bloqueo de este pueblo de la estepa, al bloqueo de los turcos otomanos,
que en 1487 Bartolomé Díaz llegó al Cabo de Buena Esperanza, llegó al extremo meridional del continente africano y descubrió que el continente africano tenía un extremo meridional, cosa que no estaba tan clara entonces, y fue gracias a los turcos otomanos que Vasco de Gama en 1498 llegó a la India, y fue gracias a los turcos otomanos que el león de los mares, Alfonso de Alburquerque, el gran conquistador portugués, llegó a todo el sudeste asiático, se apoderó también de plazas en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo con el objetivo de controlar todos los mares por los que discurrían las rutas de la seda marítima, y finalmente fue gracias en último término a los turcos otomanos que los portugueses desembarcaron en las Molucas, desembarcaron en las Islas de las Especias en busca del clavo de olor y de la nuez moscada. Como todos ustedes saben, y aquí estoy entrando ya en aguas más que familiares, los españoles adoptamos una aproximación un poquito más compleja, un poquito más complicada, dimos un pequeño rodeo, decidimos navegar hacia el occidente, nos encontramos con el continente americano y después ya a comienzos del siglo XVI tratamos de llegar a estas mismas Islas Molucas, a estas mismas islas de la especiería, pero en lugar de circunnavegando África, como lo habían hecho los portugueses, pues navegando hacia el occidente, ¿no? Y aquí tienen pues la celebérrima expedición de Magallanes y Elcano, que navegando hacia el occidente acaba llegando también a las Islas Molucas, a los archipiélagos de la especiería, para encontrarse con gran decepción, aunque ya lo sabían, que los portugueses ya se habían establecido en ese territorio y que iba a resultar muy difícil a los españoles, aunque luego se envió la expedición de Loaiza, expulsarles de allí. No. Pero bueno, al menos la llegada de los españoles a las Molucas, al sudeste asiático, les permitió apoderarse de las Filipinas, apoderarse de Manila y desde allí acceder directamente a las mercancías de la ruta de la seda que llegaban a España con el galeón de Manila y con la carrera de Indias. Así que fíjense ustedes cómo es la historia, que unas tribus nómadas de Asia que se asientan en Anatolia y que allí en Anatolia acaban apoderándose del Mediterráneo oriental, estos turcos otomanos terminan, después de muchos giros y revueltas, provocando la expansión española en el continente americano y la llegada de los españoles al sudeste asiático. Fíjense cómo estos jinetes de las estepas no solo son los vecinos de la ruta de la seda, sino que son sus dinámicas imprescindibles para comprenderla. Aquí termino. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que la... encendido. ¿Se me escucha ahora? Ahora. ¿Sí? ¿Me escucháis? Está encendido, ¿no? Sí. Sí, hable. Bueno, muchas gracias, Eva. Lo cierto es que hace, como decía, y quiero recalcarlo, hace poco más de 12 horas tenía la misma energía contando que han visto ahora. Yo la verdad que estoy sorprendido y agradecido por la fuerza con la que nos habla de la ruta de la seda. Y gracias también, y quería agradecer el esfuerzo que has hecho. Te escuché ayer, te he escuchado muchas veces, te escuché ayer, pero hoy he visto que efectivamente has dado un giro para hablar de los imperios, para hablar de temas un poco más relacionados con lo militar. Quería agradecértelo, pero vamos a hablar algo más de la ruta de la seda también, si te parece. Entonces, conociendo tu vocación académica,
empiezo yo a preguntar, si no me importa, porque tenía varias preguntas preparadas, en cualquier caso, pero bueno, se abre el turno de preguntas con esta primera que quería hacerte. Mira, conociendo tu vocación académica, ¿qué propósitos, qué interés, qué propósitos tenías, qué querías que la gente supiera al escribir este libro? Los principales, ¿no? Pues para mí lo más importante de este libro, el mensaje que quería transmitir, es que los caminos que nacen que nacen con una finalidad mercantil, que nacen con una finalidad egoísta, con una finalidad económica, quiero ganar dinero, quiero enriquecerme comerciando con mercancías de lujo, que es lo que en último término de alguna manera pone en marcha estos caminos, se acaban convirtiendo en caminos de intercambio de otras cosas que no tienen nada que ver con el dinero. Se acaban convirtiendo en caminos de intercambio artístico, caminos de intercambio cultural, caminos de intercambio religioso, caminos de intercambio científico, y al final eso que empezó, digamos, animado por nuestros bajos instintos, vamos a decirlo así, aunque no tiene de malo querer ganar dinero y querer enriquecerse, pero bueno, animado por instintos que podríamos decir no tan nobles, acabó generando un mundo de intercambios que nos cambió a todos, que cambió a los chinos, que cambió a las gentes de Asia Central, a las gentes de los lugares por los que pasaba la ruta y que cambió a los europeos, ¿no? Y a mí me parecía que ese era el mensaje más interesante, más bonito que se podía transmitir. Señores, imagino que tendrán interés en conocer algún detalle más. Sí, por favor, Juan Carlos. Felicito al Instituto de Historia y Cultura por tan brillante presentación. A usted, señora Tobalina, porque ha resumido en poquísimo tiempo algo que ya nos gustaría en la universidad poder hacer a los jóvenes alumnos. Y, en fin, este lleno a estas horas indica que lo de ayer fue un éxito en el Ateneo, pues hoy sigue. Yo le haría dos pequeños matices. Uno, que Venecia estuvo en mucho tiempo en una relación de amor-odio con Turquía. Hizo muchas paces y traicionando a España. Y luego que nuestro rey Carlos V es el que es señor de las Molucas, quizás no se da cuenta de la gran riqueza de Ternate, Amboina y Tidore, y al final lo acaba vendiendo por dinero. Y termino con una cosa que he dicho ayer en otra presentación, y es que quien derrota el poder naval de los turcos es España, en las dos grandes batallas de Lepanto y de Malta. Ahí se quebranta el poder naval de Turquía. Pero vamos, ha hecho usted una presentación brillantísima y le deseo que venda usted muchos libros. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus buenos deseos. Efectivamente, claro, yo aquí he resumido en una frase cientos de años. Los venecianos, en cuanto cae Constantinopla en 1453, lo primero que hace Venecia es enviar, cuando se le pasa así un poco el susto, es enviar una embajada al sultán. Es lo primero que hace para ver si se pueden entender con los turcos como se habían entendido con los bizantinos o con los mamelucos o con los fatimíes, ¿no? Y es célebre, no es en ese momento, pero un poco más adelante, uno de los sultanes le dice a la Serenísima, le dice, decid a los vuestros que el tiempo de dominio de Venecia en el mar ha acabado y que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ahora nos toca a los turcos. Y efectivamente Venecia va a tratar de llevarse bien con los turcos. Lo que pasa es que los turcos le van a ir conquistando sistemáticamente, le van a conquistar Negroponte, le van a conquistar las bases, los ojos en el Peloponeso, luego le van a arrebatar la isla de Chipre y finalmente ya en el 17 en el asedio de Candía, en uno de los asedios más largos de la historia, le van a arrebatar a los venecianos la isla de Creta, ¿no? la joya de la corona que Creta tenía desde la Cuarta Cruzada. Entonces, efectivamente, en ese tiempo, en 300 años, hay muchos intentos por parte de Venecia de llevarse bien con los turcos, pero los turcos hacían la tregua con Venecia y luego le seguían conquistando territorios, ¿no? Y efectivamente, respecto a las Molucas, Carlos V hace un esfuerzo brutal, no solo con Magallanes Elcano, sino con la expedición que envía inmediatamente después, que es la malhadada expedición de Jofre de Loaisa,
donde van 450 hombres con cañones, con barcos. Es una expedición ya militar para apoderarse de las Molucas, donde Carlos I sabe que ya están los portugueses, pero se las quiere arrebatar. Lo que pasa es que la expedición de Loaysa llega muy mermada a los mares del sur. Ya había muerto Loaysa, había muerto Elcano, que iba también en la expedición de Loaysa. Por suerte se salva Urdaneta, que luego descubrirá el tornaviaje. La expedición de Loaysa llega tan mermada a Tidore, llega tan mermada a las Molucas, que se encuentra allí a los portugueses que ya se han establecido y no consigue desalojarlos. Entonces, como usted ha observado, yo no sé si Carlos I sabía o no sabía del valor, pero sí que es cierto que no terminaba de tener la capacidad militar para poder arrojar a los portugueses de ese territorio. O no sé si la capacidad militar, o tal vez no quería meterse en una gran guerra con Portugal en un territorio tan complicado como las Molucas, teniendo como tenía pues, los problemas en Europa con los protestantes, etcétera, etcétera. Perdón. Bueno, muchas gracias por la presentación del libro y por el libro que, como soy un gran lector, anoche acabé con un magnífico libro también de Calvo Pollato, La Ruta Infinita. Entonces, ¿qué pasó con lo de Carlos V y Magallanes? Magallanes, que lo despreciaron los portugueses, se hizo y convenció a Carlos V. Y entonces él sabía que por el Tratado de Tordesillas había una parte de las Molucas que pertenecían al Reino de España. Y por eso los portugueses no querían que triunfara esa expedición por el Estrecho de Magallanes. Y cuando llegó allí, efectivamente, solo vino una nave que acabó dando la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo del Cano. Pero eso era por el Tratado de Tordesillas, que no se habían dado cuenta. Y sí, lo sospechaban los portugueses, que había parte de las Molucas, no todas, que pertenecían al Reino de España. Y eso fue un enfrentamiento con Portugal por esas islas, porque tenía mucha riqueza, todos los que has contado que había en las Molucas. O sea, que el primer barco que llegó a España, que atracó en Cabo Verde, y los portugueses lo quisieron al Cano. De hecho, secuestraron a varios españoles que habían bajado y llegó a España con esas riquezas y por eso Carlos V, pero estaban tan lejos que era imposible, como has contado muy bien eso. Pero que esas islas pertenecían por el Tratado de Tordesillas a... Efectivamente, esa es la... Y este libro está muy bien contada toda la historia, muy bien documentado. Yo no te conozco a ti, no he leído nada tuyo, pero te aseguro que lo voy a leer y te mandaré, como hago con muchos, diciendo, oye, que esto así no era, o que esto no me parece. Hombre, pues muchas gracias. He escrito a muchos y sobre todo a la Feria del Libro voy y le digo, oye, mira lo que dice esta página, así no. Hombre, pues muchas gracias por contar con un corrector tan estupendo. Y efectivamente, el asunto, cuando se hace el Tratado de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas tiene que resolver el asunto de que los portugueses navegaban por África y que los españoles se están expandiendo hacia el occidente, ¿no? Y no se había pensado del todo en el antemeridiano, o sea, en el otro lado del mundo. Vale, tenemos claro el Atlántico, pero el acuerdo que hemos hecho en el Atlántico da la vuelta al mundo, da la vuelta hasta el otro lado, ¿no? Y si da la vuelta, exactamente por dónde queda, porque estaban haciendo fronteras en los mares del sur que ni siquiera sabían dónde estaban, que no los habían explorado, que no sabían dónde estaba la tierra y dónde estaba el mar, ¿no? Efectivamente, hubo muchas reuniones de sabios entre el rey español y el rey portugués a ver exactamente por dónde pasaba el antemeridiano, si había algún trozo que podía quedar en el lado español, y Carlos I lo intenta, ¿no?, con esas expediciones a las Molucas. Pero bueno, hay que decir que al final los españoles acaban asentados en las Filipinas y desde las Filipinas, gracias a la plata americana, porque las especias y las riquezas acuden allí donde hay plata, allí donde hay riquezas para comprarlas, y desafortunadamente los portugueses no tenían músculo económico como para sostener sus rutas mercantiles, pues los españoles, gracias a la plata americana, pueden comprar las especias de los Molucas
y traerlas a Europa en más cantidad que los propios portugueses. O sea, los portugueses de las Molucas acaban vendiendo en Manila las especias que obtenían en el archipiélago. Así que, pues, efectivamente, es como usted comenta. No, pero por aquí que... En la entrada al Museo de Samarcanda, en la zona de los embajadores, hay un letrero grande y una foto grande de Juan Carlos. Pone el mejor embajador que ha venido a Samarcanda, perdón, a Irán ha sido Juan Carlos, porque él abrió la ruta a Samarcanda con el Talgo, ¿no? El Talgo se construyó allí y se abrió con Kurdistán la ruta de la autopista que la empezó a hacer dragados y construcciones. Pero me llamó mucho la atención que en esta sala ponía el mejor embajador que hemos tenido, cuando ya estaba toda la polémica con Juan Carlos, o sea que fue hace 5 o 6 años. A ver, y me llamó mucho la atención eso, y desde luego eso está muy bien explicado en él allí. O sea, que me ha parecido maravillosa tu presentación. De todas formas, la diferencia con estos que he corregido es que son novelas históricas y tú eres una historiadora. Eso cambia completamente la cosa. No es lo mismo una novela histórica que cuentan cosas que, bueno, se les ocurren a ellos y que a veces no se ajustan. Sobre todo en cosas militares, en cosas militares, empleo de pólvora, empleo de tal, que digo, mira, esto no puede ser así, no puede ser así. Vale, pues nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted y de verdad que esperaré con mucho interés sus correcciones. No, le van a dar... Mire. Buenos días. No, está. Hable. Buenos días y muchísimas gracias por esta fascinante presentación. Yo quería hacer 2 preguntas muy breves. La primera, ¿qué importancia tuvo el ramal de la Ruta de la Seda que siguiendo el Valle del Indo llegaba al Océano Índico? Y la segunda es, ¿por qué es tan poco conocida la embajada de Ruy González de Clavijo a Tamerlán? Muchas gracias. Pues sobre la segunda pregunta, efectivamente tenemos un embajador muy famoso y muy interesante, que es un castellano, Ruy González de Clavijo, que viaja a la corte de Tamerlán, a Samarcanda, a comienzos del siglo XV, y que nos deja una descripción maravillosa de la Ruta de la Seda. ¿Y por qué es tan poco conocido? Pues mire, le voy a contestar con otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver, pero que ya verá que sí. Cuando uno va a buscar en cualquier lugar de Italia o en cualquier libro de lengua italiana información sobre la expedición Magallanes-Elcano, le van a decir que se trata de la expedición de Pigafetta y que se trata de la vuelta al mundo de Pigafetta, que es un italiano que iba la expedición, que sobrevivió, que llegó hasta el final con Elcano y que escribió una de las relaciones, una de las descripciones de la expedición de Magallanes-Elcano. Para los italianos, Magallanes no sale por ningún lado, Elcano tampoco, el que realmente dio la vuelta al mundo, en su opinión, es Pigafetta. Y uno pues, podría pensar que es Pigafetta en un barco veneciano y por el caso que le hacen los italianos al contexto español. Entonces, bueno, pues yo creo que esto explica muy bien cómo a veces los españoles tenemos una capacidad mejorable para dar a conocer nuestra propia historia, ¿no? Y respecto a la primera pregunta que me ha hecho usted, estaba tratando de encontrar aquí un mapa de la Ruta de la Seda. Ese ramal que usted ha mencionado fue absolutamente clave, absolutamente imprescindible. Había un ramal que conectaba Asia Central con el Valle del Indo y con el subcontinente indio. El subcontinente indio estaba tanto en la Ruta de la Seda terrestre como en la Ruta de la Seda marítima. Ese ramal pasaba por lo que hoy es Afganistán, que era en la antigüedad y la Edad Media un territorio riquísimo y cultísimo, y ese ramal, que como os digo, conectaba el subcontinente indio con la Ruta de la Seda terrestre, es imprescindible para entender la Ruta de la Seda y muy importante para entender la historia también de Afganistán, del territorio que atravesaba. Bueno, muchas gracias por la intervención, porque realmente yo creo que ha sido fascinante, como ya han comentado. Y yo le quería hacer una pregunta y a raíz de un comentario que acaba de hacer cuando le han preguntado qué era lo que pretendía explicar con el libro, me
me ha venido, digamos, la idea de que, como decía, bueno, parece que no tiene nada que ver, pero creo que sí, el que se considera dentro del mundo académico ortodoxo el padre de la economía moderna, Adam Smith, era profesor de filosofía moral, era profesor que explicaba los sentimientos morales. Y uno de los sentimientos que no se había explicado de cómo podía contribuir a la sociabilidad era precisamente el egoísmo. Ya se había explicado a través de Hume que la simpatía favorecía la sociabilidad, pero no el egoísmo. ¿Cómo el egoísmo podía contribuir a la sociabilidad? Hay una frase que todo el mundo, digamos, conoce, de que no es por la voluntad, digamos, positiva o simpatía del carnicero, por la que te da la mejor carne al mejor precio, sino porque él sabe que haciéndolo así va a conseguir mayor ganancia. Entonces, me ha hecho, digamos, me ha hecho abrir también la idea de que efectivamente lo que usted había dicho, como, digamos, ese sentimiento, digamos, apoyando lo que decía Adam Smith, ese sentimiento moral que es el egoísmo, también tiene aplicado de una manera específica, como usted ha explicado, a contribuir también a la sociabilidad. Y la pregunta que le quería hacer es una cosa. ¿Por qué Corfú ¿por qué Corfú nunca es conquistada por el Imperio turco? Porque ahí en el mapa que aparece dibujada con el mismo color, como si fuera una conquista turca, pero creo que Corfú nunca fue conquistada por los turcos. ¿A qué se debe eso? Gracias. A ver, Corfú... Sí, ahí donde está Grecia, ahí justo a la izquierda, ahí está. Esto, pero aquí aparece en color del Imperio Turco, ¿eh? Claro, por eso digo que aparece de color del Imperio Turco, pero cuando visitas Corfú, justamente te dicen que no existe, digamos, tradición turca y que todo lo que hay es veneciano, porque es la única isla que no fue conquistada por los turcos. Entonces, al hablar de esto, no sé si hay alguna explicación de por qué se produce esa circunstancia. Pues respecto a su pregunta le voy a dar una respuesta muy breve. No lo sé. Fíjese, no le sé decir. La verdad, no conozco lo suficiente la historia de Corfú. Me honra usted aquí con la opinión elevada que veo que tiene de mis conocimientos. No sé lo suficiente de la historia de Corfú como para contestarle, y antes de aventurar, pues prefiero ser prudente y no decir nada. Y sobre lo primero que ha mencionado, la verdad es que me parece interesantísimo. No conozco, la verdad, en profundidad a Adam Smith, ni en profundidad ni de manera superficial. Solo sé pues, lo poco que sabe alguien con una cultura general acerca de este tratadista, ¿no? Pero me parece muy interesante porque sí, efectivamente, creo que la historia de la Ruta de la Seda es un ejemplo de cómo un sentimiento egoísta puede contribuir en último término a un gran bien, no solo para las personas en particular, sino para toda la humanidad. Genial. Si le parece bien, ¿hay alguna pregunta más? Pues nada, agradeciéndoles su presencia y el interés que veo que han demostrado por la conferencia, y agradeciéndole, por supuesto, a Eva Tobalina su extraordinaria conferencia. Damos por finalizado el acto. Muchas gracias y recordarles que ahora, al final, si quieren, hay la visita guiada a la Biblioteca Central Militar. Les enseñaremos ejemplares maravillosos, que yo considero que son maravillosos, y lo son, que tenemos nosotros, que tiene el Ejército de Tierra, que es patrimonio de todos los españoles. Y también recordarles la exposición sobre unidades de montaña. Todo eso está en el edificio número 1, el que está más cerca hacia Moncloa. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.
Gracias.